Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual conversamos sobre los libros y su gente. Y hoy me acompaña la doctora Lolita Anillar de Castro para conversar sobre varios de los libros que ella ha escrito. Bienvenida, profesora. Gracias. Usted es autora de La Criminología de la Liberación, La Criminología de los Derechos Humanos, y este es un manual para cursos de criminología que se llama Resumen gráfico del pensamiento criminológico y su reflejo institucional. Hay varias escuelas en criminología, varias teorías. Nos interesaría empezar un recorrido de cuáles son las tendencias. En realidad hay varias criminologías, más que escuelas son criminologías diferentes. Y es una de las cosas que la gente normalmente no sabe. Y por eso a veces encuentran escritos que no pueden compaginar con otros escritos de otra época, porque cada criminología surge en un momento histórico muy concreto, como surgió, por ejemplo, la criminología positivista tradicional, que es la que ha quedado en los estereotipos del colectivo, lo que la gente piensa que es la criminología. Esto empezó en el siglo XIX. Es que empieza con Lombroso, que es un médico, porque la otra cosa que es interesante es que cada persona hace la criminología de su especialidad. Los médicos hacen criminología biológica, los psicólogos psicológica, los abogados la hacemos jurídica. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en la criminología del control social, es decir, nos interesa el sistema de justicia penal, porque creemos que por allí hay un agujero muy grande por donde se cuelan los derechos humanos y hay que respetar los derechos humanos. Pero claro, Lombroso empieza como médico y él cree encontrar que había una persona que era delincuente nato, porque encontró un agujerito en la fosa occipital media, que así se llamaba ese lugar, que era característico de las especies en la evolución humana de las más antiguas, es lo que se llamó el atavismo, ¿no? Entonces él decía que eso aparecía en los peces y también aparecía en los seres humanos. Él había analizado a una persona que estaba presa en una cárcel. Y por supuesto, nunca más encontró la foseta occipital media, pero ahí quedó la imagen del hombre delincuente. Y él hizo una cantidad de deducciones de que si los delgados eran estafadores, que si los gordos eran tendían a la delincuencia violenta y erótica. Bueno, y por allí surgieron hasta los especialistas en endocrinología a demostrar que las glándulas tienen influencia sobre eso. O sea, una criminología totalmente biologicista, que ya hoy la gente cree muy poco en eso, por supuesto. Porque Bueno, pero Lombroso, ciertamente inmerso en el siglo XIX, estaba muy en boga esta disciplina de la frenología, que era estudiar la forma del cráneo y su eso fue incidencia posterior, sobre la... Eso fue posterior, pero es de la misma época. Es de la misma época. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿no queda algo en el siglo XXI, ya no en la forma del cráneo, pero sí por lo menos en los componentes genéticos? Mira, la biología nos dice mucho que muchas tendencias en las conductuales quizás sí puedan tener una base biológica. ¿Por qué no extender eso al crimen? Yo te voy a decir que si todo fuera biológico, en Venezuela no hubiera arrancado la violencia. No digo todo, sino pero déjame una decirte, base. si las bases fueran biológicas, la violencia en Venezuela no hubiera arrancado en 1999. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la biología de los venezolanos en 1999? Sí, eso tuvo todas esas teorías biologicistas por fuerza, ¿no? Por supuesto que los médicos siguen insistiendo en que ellos tienen la razón. Y efectivamente en el siglo XXI se recomienza otra vez con el viejo paradigma positivista, que es muy peligroso, porque el positivismo implica que tú tienes derecho a ser curado si puedes ser curado, si no te vas a estar preso toda la vida o tal vez la pena de muerte. O sea, fíjate el peligro que eso es para los derechos humanos. En lo que se llama el estereotipo del delincuente, la gente le tiene miedo a gente que se parece a algo, que le dijeron que así es la cara del delincuente, cosa que también es falsa, porque ya sabemos que delincuentes tienen cualquier tipo de cara y cualquier tipo de vestimenta. Bueno, pero para explicarte que hoy en día, precisamente en Alemania, se están haciendo investigaciones no solamente genéticas, sino también cerebrales, terribles en sus consecuencias, ¿no? Donde demuestran que las personas no tienen libre albedrío. Eso significa que no pueden escoger la conducta que ellos van a realizar. Porque el cerebro, produce una información que ha sido previamente controlada biológicamente, o sea que la persona no puede escoger su conducta. Si eso es así, las penas van a ser indeterminadas, no van a tener duración indefinida, o tal vez vendrá la pena de muerte. Fíjate lo grave que es, o van a estar para toda su vida presos, ¿verdad? Porque ellos quieren demostrar que como hay con los electroencefalogramas, como hay un movimiento determinado en el trazado, sí, que es anterior al movimiento físico del cuerpo, entonces ya la persona está
predeterminada a cometer ciertas conductas. Bueno, hubo muchos experimentos de Benjamin Libet, que fue uno de los más famosos, que precisamente trató de documentar esto. Yo veo aquí una dificultad. Ciertamente esto tiene implicaciones muy peligrosas, pero si la ciencia llegase a demostrar algo como eso, la verdad es la verdad. Es que eso no es verdad. Bueno, podemos someter a discusión si es verdad o no, pero yo creo que la búsqueda de la de verdad debe estar por encima de las implicaciones que de ello se deriven, ¿no? Lo que pasa es que para comenzar, la criminología es lo menos parecido a una ciencia. Los biologicistas y los médicos y los psiquiatras, algunos psiquiatras, porque hay lo que se llama la antipsiquiatría también, que es una cosa totalmente distinta y más parecida a lo que nosotros hacemos en la nueva criminología, ellos piensan efectivamente que todo pasa por el organismo, ¿no? Y eso pues es muy difícil de demostrar porque la ciencia representaría la posibilidad de asociar una causa con un efecto. Eso es lo que se llama hacer una disciplina causal explicativa. Si hay esta causa, hay este efecto. Si no hay esta causa, ese efecto no se produce y viceversa. Pero la sociedad es una cosa muy compleja, sumamente compleja. Y la conducta de las personas es sumamente compleja. Y las definiciones de los delitos, que es una de las cosas más importantes para meter en esta discusión, también son muy relativas. Es decir, las definiciones de lo que es malo y de lo que es bueno depende de una voluntad que es política, que es la voluntad de eso que llaman el espíritu del legislador. A mí me hace mucha gracia esa expresión porque me imagino un fantasmista volando por encima, de verdad, de todos nosotros, así, un pajarito volando, ¿verdad? Bueno, y eso la verdad es muy difícil de decir que eso sea digamos, el centímetro o el metro para medir el bien del mal. Porque yo fíjate, además la experiencia, yo sí creo, como decía Marx en una época, que la experiencia es práctica. Yo fui legisladora. Yo fui senadora, yo sé cómo se hacen las leyes, no solamente lo había escrito, ya yo sabía que era así, pero lo viví. Yo sé lo que significa hacer un lobby, una antesala ante los legisladores para que se aprueben ciertas leyes y cómo se hacen organizaciones especiales para evitar que se hagan otras leyes. Entonces, la definición del delito es el primer punto que tú tienes que analizar y eso está dentro de lo que se llama el sistema de justicia penal, no está en el cuerpo. Porque si la definición depende de una voluntad política, difícilmente tú puedes decir que el que viola esa voluntad política es porque está enfermo. En la época en que el Lombroso se escribe, ya en esa época ya se estaba hablando de los iluministas que fueron precursores de la Revolución Francesa, que decían que había un pacto virtual, porque claro, no existió realmente. Rousseau fue uno de los grandes, tú eres filósofo, sabrás de eso, de los grandes pensadores de la época, muy diferente a Hobbes, que también lo dijo, pero de otra manera. Él creía en una sociedad consensual, en que todo el mundo estaba de acuerdo con lo que se aprobaba como bueno o malo, porque habían delegado su pedacito de libertad en el Estado para que el Estado lo administrara, de manera que la felicidad y la armonía pudiera instalarse en la sociedad. Vamos a ir a hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando sobre los distintos libros y la criminología. Hoy me acompaña Lolita Anillar de Castro, ya regresamos.